Laura García Arroyo nació en Madrid, donde estudió traducción e interpretación. En el año 2000 llegó a México para dirigir el departamento de lexicografía de Ediciones SM, donde publicó toda la colección de diccionarios didácticos escolares. Colabora con diferentes medios impresos, conduce La Dichosa Palabra, Canal 22 y Gramáticas de la Creación. En 2011 dirige el programa de donación de libros llamado Librotón, que surte de letras a la red de bibliotecas del Valle Mezquital en Hidalgo. Recibámosla por favor con un fuerte aplauso. Olviden todo lo que pasa hasta ahora, lo que importa es ahora que estamos aquí juntos. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Qué gusto verles en este lugar además tan hermoso, tan verde. Parece mentira que tengan este oasis aquí en medio. Y pues muchas gracias a toda la Casa Morelos por la invitación, por armar estas charlas, estos encuentros, a nosotros que nos dedicamos a hablar un poco de la lectura y de lo que nos guste, de las letras. Pues de repente estamos detrás de una cámara o delante de una computadora y nos gusta más ver a la gente como tienen ojos, boca y podemos ver sus reacciones y en qué acertamos y en qué no. Y todas esas cosas. Yo titulé esta charla ¿y tú por qué lees? Porque hablo de la lectura, evidentemente, pero porque es una pregunta que no sé si ustedes hayan hecho alguna vez, si la hayan formulado a alguien, pero a mí me lo ha preguntado mucha gente. Y entonces yo antes me quedaba pensando cuando me decían ¿y tú por qué lees? Ya no sé. ¿Y qué pregunta tan rara? ¿Por qué leo? No sé. ¿Por qué respiro? ¿Por qué como? ¿Por qué me baño? ¿Por qué levanto los pies cuando va a aterrizar el avión? ¿O por qué contengo la respiración cuando entro a un túnel? ¿Por qué me encanta ver la Champions League y no me pierdo ni un partido? ¿O por qué veo la luna antes de irme a la cama todos los días? Son cosas que hago, no me planteo nunca por qué, nunca pienso ni las planeo, simplemente suceden, son parte de lo que soy, son parte de, no sé, de mi ADN, de mi rutina. Entonces la lectura, de alguna forma, está dentro de esa rutina, está dentro de esas cosas que yo hago porque vivo y porque me gusta y porque soy lo que soy. Entonces, si se dan cuenta, las lecturas, las acciones que ustedes hacen en el día a día, pues también definen lo que son. Entonces, si les gusta la lectura, pues es una característica más de su vida, de su día a día. Yo, la verdad, es que empecé a leer antes de aprender a reconocer las letras. A mí me leía mi mamá cuando me iba a la cama. He tenido la fortuna de tener una lectora, alguien que me ha acercado los libros, han sido un paisaje que yo tenía en mi casa. Y además, yo me iba a la cama siempre con una lectura, con un cuento. No sé si se han dado cuenta, aquí hay algunos niños, pero ustedes mayores no sé si tengan niños cerca, que los niños leen libros aunque no sepan leer, porque les han escuchado y han memorizado las historias, y entonces empiezan a relacionar las letras con las imágenes y empiezan a darse cuenta de lo que pasa cada vez que pasan una página. Y entonces ellos van contando la historia. Los libros, que ahora se hacen muchos sin palabras, sin letras, se hacen libros con imágenes, y uno dice, pues ¿cuál es el chiste? Si no hay que leer. El real chiste es en convertir a los niños en narradores, en autores. Si ustedes se fijan, cuando un niño se acerca a un libro, lo que hace es describir lo que ve. Y entonces tú puedes darte cuenta de cuando un niño está interpretando una imagen, en que se fija en las cualidades que tiene. Yo una vez hice este experimento con mis sobrinos, que no tengo hijos, pero tengo un montón de sobrinos, y entonces los puse a leer, algunos incluso el mismo libro, y según la edad que tenían, me daba cuenta de que cada uno se iba fijando en una cosa diferente e iba como añadiendo factores a esa narración. Lo que hacían los más pequeños era pues describir lo que veían. Y entonces viene uno y entonces se va otro y entonces aquí hay una bruja y entonces aquí hay una vaca y describen. No es que narren, es que nada más están contando lo que ven. Luego poco a poco los niños, según van creciendo, van añadiendo diálogos. Ellos saben que hay gente en las imágenes y entonces lo que hacen es imaginar justo lo que ellos dirían en ese momento. Entonces, aquí viene uno y pim, 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 y entonces le dice, hola, buenos días. Y entonces empiezan ellos a ser narradores de esas historias. Una vez me di cuenta de que mi sobrino Héctor era muy sensible y había recibido muy buenas instrucciones de sus padres y las había retenido porque, a diferencia de su hermano mayor,
él con 6 años lo que describía era, y entonces aquí hay un papel en el piso, y claro, los papeles no se deben tomar en el piso, por eso aquí hay una papelera para echar el papel al cubo de la basura. Entonces se está dando cuenta de cosas que ni siquiera describía la imagen, pero él tenía digamos, estos valores de buen comportamiento que él iba incorporando a esa narración. Y luego venían los mayores, que lo que hacen es no solamente interpretar, sino imaginar y poner mucho de su cosecha. Y entonces a partir de una imagen ellos empiezan a fantasear con lo que soñarían y lo que les gustaría que pasara en esa imagen. Y entonces ellos van convirtiéndose en narradores. Por eso es tan importante que un niño, aunque no sepa leer, aunque un libro no tenga letras, que uno los escuche. Y si se dan cuenta, cada vez que narran esa historia, aunque sea el mismo libro y lo leyeron ayer, vuelven a hacerlo, inventan otra historia completamente diferente. Cuando somos adultos nos cuesta mucho decir lo que pensamos, lo que sentimos, los diálogos, cuántas peleas o malinterpretaciones tenemos, los malentendidos que causamos por no saber decir las cosas, y eso es porque de niños no nos hemos acostumbrado justo a narrar, a ser oradores. Entonces la lectura también, se dice mucho que es un acto solitario y en voz baja que uno puede hacer en la intimidad, y claro que lo es, pero también es muy importante, siempre que se pueda, compartir esa lectura, hacerla en voz alta. Si ustedes se fijan luego en los niños, se sabe cómo está su capacidad de estructura en la mente a partir de cómo ellos van leyendo, donde hacen las pausas, se nota perfectamente si están entendiendo el texto o no, porque uno nota cuando nada más está juntando palabras o letras, o cuando lo que está haciendo es ponerle una entonación en la que tiene sentido la narración. Entonces, nosotros nos convertimos en lectores incluso antes de aprender a leer, porque lo que hacemos es interpretar lo que vemos en un libro, aunque tenga letras. Pero nosotros, si hemos oído a alguien contarnos esa historia, somos capaces de reproducirla. Por eso los niños quieren una y otra vez que les cuentes el mismo cuento, porque lo que están haciendo es retenerlo. Y si se les van algunos detalles, lo que quieren es que la próxima vez que ellos lo puedan leer y hacer como que leen, porque se sienten muy mayores, pues puedan también acordarse de lo que les estábamos contando. Por eso es otra vez y otra vez el mismo cuento. De todas maneras, yo como seguía con esta duda de por qué leo, quise preguntarles a personas que yo admiro, que escriben y que tienen que ver mucho con la lectura. Al primero que fui a buscar fue a Sor Juana. Sor Juana es un personaje legendario en este país, en la literatura. Le leí una vez una frase que decía: leo para saber que no estamos solos. Uno tiene esta idea de que la lectura es un acto solitario, pero en realidad lo que te pone es en comunicación con otras personas que han escrito o que están reflejadas en esas letras. Entonces, si uno se siente solo, muchas veces la lectura te hace entender esa dimensión de pertenencia, de comunidad y de estar en un mundo donde antes ha habido otras generaciones y donde uno es parte de esa cadena. Me gustó mucho esa frase de Sor Juana. Luego fui a Vargas Llosa y él dice que aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Chequen esto, porque yo les estoy hablando de cómo las imágenes me provocan palabras, ¿no? Cómo los niños se convierten en narradores. A Vargas Llosa es al contrario. A él, a partir de las palabras, que es lo que nos pasa después a todos cuando somos mayores, leemos y lo que hacemos es imaginarnos. Nos ponemos en una historia donde cada uno la interpreta de una manera y donde uno está en un mundo diferente al de al lado. Entonces, en el caso de Vargas Llosa, las palabras se convierten en imágenes, se convierten en situaciones. Seguí mi periplo, y en este caso fui con Jane Austen, que dice que no hay disfrute igual que la lectura. Ella lo que tiene es un gozo, y ahora hablaré de cómo se goza incluso pasándolo mal en las lecturas, que gozar no es solamente reír o entretenerse, que hay que buscar lecturas también para sentir otro tipo de sensaciones. Arreola dice: si no leemos, no sabemos escribir, y si no sabemos escribir, no sabemos pensar. Fíjense qué importante es armar un pensamiento. Cuando uno dice, ¿qué estás pensando?, uno busca palabras para describir lo que está pensando uno. Y uno tiene que buscar esas palabras. ¿Dónde encuentra las palabras? A partir de las lecturas.
Si uno no lee, no tiene las palabras luego para expresar sus propios pensamientos. Y ojo, pensar, yo me atrevería a decir, y perdona Reola que te quiera añadir algo a tu frase, yo diría pensar bien, porque igual que leer no es solamente juntar palabras, es decir, leer, vamos a ver, ahora se lee más que nunca y se escribe más que nunca, sí, pero estamos leyendo y escribiendo tweets o whatsapps, eso es leer, evidentemente es un acto de lectura, pero yo me estoy refiriendo al acto de literatura, no solamente a establecer mensajes, sino esa literatura, esa lectura que te provoca una transformación, que te mueve algo dentro, que hace que no termines igual, que no seas el mismo al terminar una lectura, aunque sea muy corta o muy larga, pero que te haya hecho reflexionar, pensar, poner en los zapatos del otro, y en ese caso, armar un pensamiento. Entonces Arreola lo que decía era que si no podemos leer, no podemos escribir, y si no podemos escribir, no podemos pensar. Entonces, qué importante es leer para poder tener un pensamiento y para poder transmitirlo. Me fui con Borges, ni más ni menos. Esta frase es bastante conocida de él, que dice que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído. El acto de la lectura y la escritura están muy vinculados, si se fijan. Si uno es muy lector y lee muchísimo y es muy buen lector me refiero a que ha leído cosas diferentes, incluso tiene este criterio para decir esto no me gusta, que eso es muy importante, atreverse también a decir esto no me gusta y no lo voy a terminar y no pasa nada porque no te haya gustado el Quijote. Inténtalo en otro momento si lo decides, o busca otra cosa que esté más conectado contigo. No todos tenemos las mismas, inclinaciones, intereses para que una lectura me diga en ese momento algo que me mueva. Entonces, si vamos a leer nada más por leer y por terminar un libro, pues estamos perdiendo una gran experiencia. Entonces, mi consejo siempre es, si algo no les está gustando, denle una oportunidad, por supuesto, intenten ver por qué todo el mundo dice que el Quijote es bueno, pero si no es para ustedes en ese momento, inténtenlo en otro momento. A mí me hicieron leer el Quijote con 12 años y no me gustó, no lo entendí. Sí, claro, entendía que había un señor que tenía muchas aventuras y que iba con su escudero y eso me hacía gracia. Había cosas que sí me gustaban, evidentemente, pero cuando lo volví a leer con 25 años dije, estos son los libros de caballerías. Esto es todo el humor que está contenido en el Quijote. Ahí fue donde le saqué más partido. Ahí fue cuando yo entendí la importancia, el interés o el reconocimiento que tienen las letras del Quijote. Entonces hay que saber también cuándo leer y qué leer, pero para eso hay que leer muchísimo. Y cuando uno lee mucho, se le antoja escribir. No sé si les ha pasado de leer algo que dices, ay, ojalá se me hubiera ocurrido a mí esto. O decir, justo esto es lo que yo quería decir y no sabía cómo. Este autor le puso palabras a mi pensamiento. Y entonces ahí es donde haces un clic con esa lectura, porque dices, esto te lo voy a tomar a ti, Arreola, o Borges, o Sor Juana, para decir exactamente lo que yo quiero transmitir, porque tú lo dijiste mejor. Entonces uno empieza a escribir poemas de amor cuando es pequeño, un diario cuando tiene problemas y quiere saber cómo desmenuzarlos, o simplemente cosas, aunque no las lea nadie. Si además quieres escribir para que la gente te lea, bueno, además hay muchas maneras ahora de publicar, pero digamos que está muy ligado. Y para escribir bien, un buen escritor, les aseguro 100% que ha leído muchísimo. No hay manera de escribir cosas con un pensamiento estructurado, razonado, interesante, si no se ha leído muchísimo. Y con leer muchísimo no me refiero a toda la obra de un solo autor, eso está muy bien, pero te has quedado nada más con un pensamiento de un autor. Pasa como en la política, como en tantas cosas que nos enfrentan, que es como decir, solamente estás escuchando una sola versión de los hechos, no vas a saber cuáles son las demás. ¿Cómo sabes que no te gustan? Entonces, para ser un buen lector hay que leer cosas muy diferentes, experimentar, atreverse. Ahora llegaré a eso. De Borges brinqué ni más ni menos, ahora les digo dónde estoy, a Cervantes, hablando del Quijote. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es otra frase también bastante conocida de Cervantes, pero lo que te da la sensación es que cuanto más lees, más eres capaz de opinar sobre cosas, en realidad, ¿no? ¿Cómo vas a opinar de algo si no tienes toda la información? ¿Cómo vas a saber cómo son las cosas en otro lado si nunca has ido? Y si nunca vas a poder ir, bueno, pues por lo menos lee acerca de ese tipo de
temas que se están ahora hablando. William Godwin decía que el que ama la lectura tiene todo a su alcance y realmente te dan herramientas. Cuando los maestros y los educadores y promotores de lectura les decimos a los niños que la lectura te lleva más lejos, en realidad no es que te dé un boleto de avión y que no puedas viajar con eso, y lo de la literatura te hace viajar es un poco relativo. A mí no me gusta tanto ese romanticismo de la lectura, me gusta más tomar el viaje como, y esto me lleva al pensador y lingüista Gregorio Luri, que dice que la lectura te permite participar en conversaciones de grandes mentes. Nosotros alrededor siempre tenemos familia, amigos, compañeros de trabajo, gente que nos encontramos en el día a día, puede leer o no leer. ¿Cómo llegar a gente que quiero que me inspire? Si alrededor igual no tengo lo suficiente. ¿Cómo saber dónde encontrar estas conversaciones con las grandes mentes y podemos descubrirlas poco a poco en la lectura? Son esas personas que han estudiado, analizado, reflexionado mucho acerca de un tema y entonces son capaces de escribir algo que a ti te haga cuestionarte, plantearte ciertas dudas y entonces provocar una reflexión en ti. Esas son las conversaciones que brincan en el tiempo, porque podemos tener estas conversaciones con gente que ya murió, pues los clásicos, la antigua Grecia, el mismo Cervantes y todos los que he nombrado ahora, pues están muertos. Entonces, se hace un brinco en el tiempo, en la geografía. Puedo leer a gente que vive en mi comunidad, o en mi país, o en mi continente, o en todo el planeta. Qué privilegio poder leer, por ejemplo, a escritores chinos. Todo el mundo dice que China es una potencia mundial. ¿Por qué? Tiene mucho dinero. ¿Por qué? Tienen una gran tradición. ¿Por qué? Y entonces yo quiero que más allá de los panfletos o de las cosas que me cuenten las noticias, quiero saber de escritores que me van a contar el día a día en China, que me cuenten cómo son las casas, sus costumbres. Eso lo encuentro en la literatura. Y a lo mejor nunca voy a ir a China, a lo mejor me da igual lo que pase en China. Pero si resulta que China ahora está haciendo que mi moneda valga más o menos, o que yo tenga que pagar más por ciertas cosas, igual no es tan ajeno. Nunca voy a aprender chino. Bueno, pero vivimos en una época privilegiada en la que podemos acceder a esas lecturas y entenderlas. Entonces, me parece que sí es una conversación con grandes mentes que me hacen un brinco en la geografía, en lo temporal y en lo intergeneracional. No es lo mismo leer a una persona que escribe a los 80 años que a un chavo que escribe con 16, 18 años. Y ahora mismo hay gente que publica con esa edad y con esta edad. Quiero saber qué le mueve a un chico ahora. Hablamos mucho de los millennials y además no sé por qué se les critica muchísimo. Los millennials, todo es culpa de los millennials. ¿Quiénes son los millennials? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren en la vida? Necesito encontrar eso en sus textos, necesito conocerles. Y a lo mejor tengo un hijo, un sobrino o un alumno millennial, pero normalmente esas conversaciones no llegan a esa profundidad. Cuando escriben puedo encontrar algo de su pensamiento y entonces entender un poco esos saltos. ¿Son mejores, son peores? Son lo que son. Necesito conocerlos. Eso se hace con esas lecturas. Bauman, Zygmunt Bauman, que hace estudios todo el rato sobre la lectura, es bastante, le entra bastante la antropología, la filosofía. Él hizo un estudio muy curioso. Él quería saber si había algún factor común entre la gente que estaba presa en una cárcel, si había cosas que se podían detectar desde antes para evitar, no tanto para castigar al delincuente, sino para evitar que una persona llegue a ser un delincuente y entonces evitar que llegue a la cárcel. Empezó como a estudiar rasgos comunes entre la gente que estaba recluida en las cárceles de Chicago. Y entre algunas cosas que vio curiosas, algunas bastante obvias quizás, pero se dio cuenta de que todos los reclusos, toda la gente que estaba en la cárcel, ninguno había leído libros de niños, ninguno tenía libros en casa, ninguno de sus padres leía y la lectura no era una actividad común. Yo no digo que si uno lee vaya a dejar de delinquir, ¿no? Y entonces todo sería muy fácil. Pero sí creo que hay una correspondencia entre leer y tener curiosidad y querer saber más y preguntarse cosas y poder dialogar, poder discutir. Hay que aprender también a discutir y eso también se hace con palabras.
y las palabras están en los libros. Entonces, si queremos aprender a tener esa discusión de yo no estoy de acuerdo, o de reivindicar, de reclamar, de denunciar cosas que están pasando en tu comunidad y que no te gustan, también tienes que tener esa capacidad oratoria y léxica para poder defenderlo. Quizás sí evitaríamos que se llegue a un punto de quiebre, no en el 100% de los casos, por supuesto, pero es un rasgo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces quizás, igual que a los niños, nos gusta que acercarlos a la música, acercarlos a las artes, para que tengan menos tentación para irse a otros lados menos convenientes, la lectura también puede ser uno de ellos. Entonces quizá a lo mejor tocar el violín no es algo que está al alcance de todos, ni es algo tan común, pero los libros sí es algo más común. Las bibliotecas comunitarias sí nos ofrecen eso. A lo mejor no todos tenemos dinero para ir a una librería y comprarnos un libro al mes. Las bibliotecas nos dan esa posibilidad. Entonces sí hay algo ahí que Bauman trata un poco de dilucidar. Si le preguntamos a los neurólogos, hay algo bien interesante que pasa en el cerebro cuando uno lee. Hubo muchos estudios que se hacían con gente en estado natural, así contemplativo, y gente que estaba leyendo. Y entonces se dieron cuenta de que había una actividad neuronal que hacía que el tamaño y la forma del cerebro se modificara. Si ustedes leían ficción, hace que alguien se ponga en los zapatos del otro, que haya una empatía, que se desarrolle la empatía. Cuando uno dice, no, pues es que yo nunca haría eso en su lugar, ¿cómo sabes? Hablamos de los migrantes. Nosotros a lo mejor no nos hemos visto obligados a salir de nuestra casa, pero ¿cómo saber lo que está sintiendo alguien? Me ayudaría más saber qué está sintiendo alguien que cruza la frontera y se pone en peligro de vida si lo pudiera leer, si pudiera saber de primera mano. Los periodistas sí hacen un poco esa labor, pero bueno, ya sabemos que siempre tratan como de ver para qué lado tenemos que pensar, pero sirve mucho la ficción, en este caso, sirve mucho los ensayos, sirve mucho los cuentos, si no queremos algo tan largo, y nos ayuda mucho a ponernos en esos zapatos del otro. La poesía se demostró que evidentemente es más sensorial, eso lo sabemos, y que había un flujo sanguíneo mayor en la actividad cerebral cuando alguien lee poesía, aunque no la entendamos. Yo, por ejemplo, me declaro mala lectora de poesía, no leo tanta poesía, no conecto tanto. Yo creo que es porque tampoco le he dado tantas oportunidades o porque me falta mejor asesoría para llegar a textos mejores. Pero se vale, o sea, dentro de todo el abanico que hay de lecturas, se vale que una te guste más que otra, pero la poesía provoca eso y está comprobado científicamente. Cuando uno le pregunta a los maestros por qué leen o por qué es bueno leer, ellos te van a decir que la lectura es un apoyo fundamental, que son herramientas que a ellos les ayuda a completar el aprendizaje y la enseñanza de sus alumnos. Hay a veces cosas que uno no se atreve a preguntar y en los libros pues, es como uno está haciendo ahí una travesurilla y lee cosas que no se atreve a hablar, de esos temas tabúes o que son un poco más pudorosos cuando uno está creciendo. Los niños que todo el rato están haciendo preguntas, pues a veces no hay un adulto cerca para contestarlas, ahí están los libros. Los libros son un apoyo para la enseñanza y para el crecimiento. Y por último, si ustedes les preguntan a los niños, pregúntenles a los niños por qué leen. Porque ellos son los que tienen las mejores respuestas siempre, porque son los más sinceros, los más honestos, los más directos. No hay un interés, no hay un quedar bien detrás de las respuestas de los niños. Los niños te van a decir casi siempre porque les gusta, pero van a descubrir que cuando no les gusta también lo dicen, y también es bien interesante escuchar a los niños, ver su acercamiento a la lectura. Así que, ¿por qué leo? Porque me informo. Por supuesto, tenemos que saber todo lo que está pasando o todos los puntos de vista de un tema que me interesa o diferentes cosas en las que la lectura, con los diferentes puntos de vista, como les decía, están implícitos, porque me divierte. Y se vale decir que en la lectura uno se evade. Si a lo mejor estoy muy harta de mi día a día y de la realidad que me choca continuamente, pues se vale evadirse en la lectura, se vale de repente decir, esta media hora me voy a ir a unas historias de piratas del Caribe o donde sea,
para poder de repente olvidarme de todo. Se vale evadirse, se vale entretenerse, pero ojo, cuando uno busca la diversión en la lectura, corres un peligro, que siempre va a haber algo más divertido. Entonces, si es la única motivación que te lleva a un libro, mucho ojo, porque lo ponemos a competir con otras cosas más divertidas, y entonces ahí siempre va a estar ahí la tentación de que algo más divertido, algo más llamativo, algo más que me entre por los ojos, me distraiga, y eso siempre puede ser algo confuso. Entonces es arriesgado nada más buscar la diversión o el entretenimiento en la lectura. Está muy bien porque me evade también, pero mi propuesta es que intenten buscar algo que también les haga sentir incómodos, que les enoje. No sé si han leído alguna vez un párrafo o en algún libro una parte en la que un personaje les ha enojado, les cae mal. Imagínense, es una palabra en un papel. ¿Cómo les va a enojar eso? No es alguien de carne y hueso, es alguien que vive nada más en su cerebro, en su imaginación, y les enoja y les cae mal. Es maravilloso que alguien sea capaz de provocarte algo con simplemente escribiendo unas palabras. Párrafos que te hagan llorar. A mí eso me hace disfrutar. Me pone mal porque pues, si estoy llorando casi siempre es porque algo me ha movido, me ha recordado algún capítulo personal, o porque realmente me conmueve algo que estoy leyendo. Pero qué maravilla que una página te pueda hacer sentir todas esas cosas. Y a veces no las buscamos porque nos hace sentir mal, pero les aseguro que cada vez que nos rasguen así por dentro y nos arañen, va a ser más interesante una lectura, porque significa que he sentido diferentes cosas, he tenido una variedad, incluso de matices que están en mí, y que es importante que también yo sepa cómo reacciono, cómo pienso, o plantearme cosas que de otra manera no llegarían. Por supuesto, ¿por qué leo? Por ampliar mi vocabulario, y ahí vuelvo y ahondo un poco en lo de antes. Había un filósofo alemán, Wittgenstein, que decía que los límites de mi mundo son los límites de mi vocabulario. No sé si han oído alguna vez esa frase, pero en realidad es muy simple. Es decir, yo tengo un mundo delante y tengo unas palabras para describirlo. Si solo tengo 100 palabras para describirlo, ese mundo, el que me esté escuchando describirlo, se va a llevar una imagen muy limitada de ese mundo. Si yo en lugar de 100 palabras uso 300 diferentes para describirlo, el otro va a decir, es que esto no sabía. La precisión, la puntualidad a la hora de hablar, de describir y de nombrar los objetos, las sensaciones, sobre todo las cosas intangibles, es muy importante. ¿Dónde encuentro las palabras? Bueno, y aquí es donde yo les digo que escribí un libro justamente para demostrar que las palabras están en todas partes, ¿no? Funderelele, un poco lo que traté de demostrar con estos ensayos es cómo cada palabra llegó a mi vida. Y no fue siempre en un libro, fue en una conversación, fue en una consulta del médico, fue en los subtítulos de una serie. Ahora que vemos tantas series, pues las vemos subtituladas, entendemos todas las palabras que leemos. De repente, por contexto y porque está muy buena la serie y muy emocionante, pues pasamos y bueno, ya no entendí lo que era Torunda, pero me da igual, ¿no? Apúntenlo, memorícenlo. Ahora tenemos siempre a la mano, yo siempre llevo un papel y un lápiz, pero ahora en los teléfonos podemos apuntar un montón de cosas y tardamos casi menos en buscar la definición de esa palabra en el diccionario, que también está en línea, que mandar un WhatsApp a veces. Entonces no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de flojera, perdónenme, pues así somos. Pero yo creo que si hiciéramos ese esfuerzo de cada vez que vemos una palabra, fijarnos en ella, eso es lo primero, porque a veces pasan de largo y ni nos damos cuenta, pero observar que están ahí, siempre cuestionarnos qué significará eso. Aquí tienen un museo, estoy segura que en todos los carteles del museo hay una palabra que les causa curiosidad de saber si significa lo que ustedes creen, qué significa, porque de plano no tienen ni idea, o qué más significados pueden tener. Cuando uno ahonda en la historia de una palabra, en el significado de una palabra, empieza a encontrar esas características que, más allá de la definición, te dice de dónde viene, por qué se hizo, quién la utilizó por primera vez, historias, anécdotas, y eso es muy divertido, nos gusta. El hombre lo que tiene, a diferencia del resto de las especies animales, es que registra su historia.
Y por eso tenemos memoria, porque lo dejamos escrito. ¿Cómo sabríamos nosotros si no lo que pasó hace, no sé, 5 siglos, si en realidad no hubiéramos tenido un registro escrito para poderlo leer? Nosotros tenemos esa intención, ese interés de dejar por escrito lo que nos pasa. Y les pasaba a los cavernícolas que dibujaban en las cuevas, en sus paredes, lo que les pasaba en el día a día. ¿Y qué les pasaba? Pues que cazaban. Entonces, por eso sus dibujos, básicamente, pictogramas, mejor dicho, pues tienen que ver con animales, caza, fuego. Pues esa era lo que ellos tenían a la mano, sus actividades del día a día. Y luego nos fuimos complicando, nos fuimos sofisticando y tuvimos más actividades y tuvimos organizaciones, digamos, más urbanas, y entonces empezamos a escribir sobre todo eso. Y por eso ahora podemos saber si hemos aprendido o no, eso ya es otra historia, pero digamos que de alguna forma sí somos herencia de todo lo que han dejado escrito los de antes, y entonces nosotros hemos ido aportando, mejorando. Por eso también vamos siendo una especie, en teoría, más evolucionada y podemos avanzar. Entonces podemos ampliar el vocabulario en ese sentido. Y la lectura es un surtidor de palabras magnífico, ¿no? Por mucho que estén todas ahí en los libros, es donde uno encuentra mayor vocabulario para tener esa estructura. Y si no tienes lectura, no tienes palabras. Y si no tienes palabras... Si no tienen palabras, señores, ¿cómo yo voy a saber quiénes son ustedes si no me describe quiénes son? ¿Quiénes son? Lo que les gusta, lo que sienten, lo que desean, lo que quieren llegar a ser. Para eso necesito palabras, si no yo me quedo con lo que veo. Lo que veo es unos colores, cómo han elegido llevar el cabello, a qué huelen, cómo se mueven, pero no sé nada de su pensamiento. Su pensamiento se refleja a través de las palabras, y para utilizar las palabras necesitan conocerlas, y pueden utilizar 100, por supuesto. Hay una estadística horrenda que dice que con 300 palabras todos tenemos una comunicación diaria y sobrevivimos y nos lo pasamos felizmente. Pero nuestro idioma tiene 300.000, y yo creo que alguna más que no está contada en esa lista. Y todas las palabras que inventamos en nuestra familia y que existen, aunque los diccionarios no los registren, pero que son palabras que pronunciamos y con las que comunicamos. Y necesito decirle al de frente lo que soy, y lo que soy lo necesito decir. Entonces, igual que cuidamos nuestro aspecto, y si estamos bien arreglados y si tenemos los zapatos limpios, cuidemos nuestro vocabulario. Dice mucho de nosotros, es una carta de presentación que va mucho más allá de lo físico. Entonces, yo no digo que haya que competir y que descuidar una cosa o la otra, lo digo es que lo añadan también a esas maneras de expresarse. Dice mucho de ustedes. Mucha gente que habla siempre en negativo, hay mucha gente que siempre habla insultando, hay mucha gente que solo habla... Igual que les decía antes de los niños, cuando leen esos libros de imágenes o narran esos libros sin saber leer, también podemos saber cómo es el pensamiento de un niño a través de su narrativa. Las palabras que usa para narrar una historia que ellos están imaginando en el momento nos puede dar a entender si ese niño tiene problemas en casa, si ese niño es feliz, si es triste, si tiene algún problema. Entonces hay que escuchar más, hay que estar más atentos a lo que está a nuestro alrededor. De hecho, el verbo leer viene del latín legere, que significa elegir, porque uno elige lo que lee también. Entonces, aunque yo siempre defiendo que se está leyendo y escribiendo más que nunca la historia, cuando dicen, es que en México no se lee, mentira, se lee muchísimo. ¿Qué leemos? ¿Leemos realmente algo que me aporte, algo que me mueva, algo que me enriquezca, algo que me haga ser una versión mejor de mí al terminar el libro? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Si están eligiendo bien las lecturas. Y entonces, ¿dónde busco las lecturas? ¿En quién confío para elegir, no? Porque yo veo una librería y me abrumo, y si voy a internet, peor, porque ni siquiera puedo abrir el libro para verlo y para sentirlo. No hay un librero que me diga, oiga, pues a mí me gusta este tipo de cosas. Y entonces ahí es donde yo recomiendo mucho usar la tecnología a nuestro favor.
todo lo que la tecnología y el internet nos ha aportado ahora para tener un mayor acceso a todos esos libros y poder llegar a tener una comunicación con esas personas que recomiendan. Entonces, igual que elegimos los amigos que tenemos y por qué son nuestros amigos o no, pues también hay que elegir de todas esas personas que recomiendan libros, quiénes son más afines a ustedes, en quién confían más, con quién coinciden más, a quién le depositan, ¿no?, esa confianza para decir, pues si tú dices que está bueno, te creo, voy a ver, puedes coincidir o no, pero estás haciéndole caso a alguien. Y en internet ahora hay muchas aplicaciones y muchas vías para poder tener lo que antes hacían los suplementos culturales, que nos daban como reseñas de libros. A veces esas reseñas están más condicionadas por lo que mandan las editoriales a las redacciones que a realmente el tiempo que se tiene, porque la gente que hace recomendaciones de libros, sobre todo lo que tiene es muy poco tiempo. Entonces, para poder saber lo que se está publicando en todo el mundo, nada más les doy esta cifra, se publican al año 2 millones de libros diferentes al año en el mundo. 2 millones. Nada más hagan la cuenta de cuántos leen ustedes a la semana, al mes, al año. Multiplíquenlo y verán cuántas vidas tienen que tener nada más para llegar a leer lo que se publica en un año. Y ahora, todo lo que se publica lo quiero leer. O sea, si no me va a dar tiempo, pues tengo que elegir. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones que, igual que tenemos, por ejemplo, Facebook, donde todo el mundo cuenta su vida y publica un montón de cosas, hay una aplicación muy parecida a Facebook, que es una red social que se llama Goodreads, buenas lecturas, donde lo que hace la gente es reseñar y lo que hacen es decirles si les ha gustado o no. Y hay como una especie de diálogos, así tal cual, como ustedes ponen en Facebook, ¿no? Que tu mamá dice, ay, qué guapa estás, ay, gracias mami, ay, no sé qué, ahí, y se hace como una especie de diálogo que puede durar lo que dure, ¿no? Porque nadie tiene por qué escribir en el momento inmediatamente, no es algo que se produzca en el momento, sino que uno, tienes una notificación de antes de ayer y tú la estás contestando ahora, pero el que está leyendo te puede leer en ese momento o dentro de 3 días. Así funciona Goodreads. Entonces tú puedes hacer preguntas, tú puedes recomendar cosas que has leído y decir por qué te han gustado y hacer una comunidad de lectores. Entonces en ese caso sí se puede hacer. En Twitter ahora, que está tan de moda tuitear cualquier cosa, bueno, resulta que en Twitter hay cosas muy emocionantes y que no solamente es hablar de las noticias del día o de ver cómo nos podemos pelear un poquito más, pero por ejemplo hay una chica búlgara, se llama María Popova, que ella lo que se dio cuenta, es un experimento maravilloso. Ella trabajaba en una agencia de publicidad en Nueva York y se daba cuenta de que la gente a su alrededor, sus amigos de la oficina, los publicistas, solo hablaban de lo mismo, no salían de sus temas de conversación, que solían ser siempre lo que hacía la competencia o lo que estaban haciendo en otro lado, pero siempre en un núcleo muy cerrado. Y entonces intentó hacer algo. Y lo que hizo fue mandar una newsletter, que es como un mensaje que te mandan a tu correo o a donde tú decidas que te llegue, con noticias. Entonces ella lo que hacía era mandar 5 noticias a la semana, lo que hacía los domingos, mandaba al correo de quien quisiera 5 noticias diferentes con cosas que no tuvieran nada que ver. Y lo que hacía era hablar de cosas coyunturales que tuviera que ver con temas de actualidad o efemérides, pero llevándolo más allá de si hoy es el cumpleaños, si se cumplen 153 años de la muerte de no sé quién, sino que lo hacía como una manera de relacionar ese autor, esa muerte, esa persona, ese evento científico con algo de la actualidad. Y se dieron cuenta de que la gente empezaba a conversar sobre eso y daban sus opiniones y aportaban cosas que ellos leían de otras partes. Se producía una conversación que les hacía salirse del mundo de la publicidad. Sus campañas publicitarias fueron mejores, fueron más creativas, fueron más variadas. La productividad subió, con lo cual el jefe de María Popova estuvo más feliz que nunca. Y ella lo que hizo es que empezó con 7 amigos haciendo este experimento. Seguramente ella no era consciente de hacer un experimento, simplemente lo hizo porque le gustó la idea. Y lo convirtió en una cuenta de Twitter que se llama Brain Speakings, que son como mordiditas, cachitos del cerebro. Y ella ahora ya no lo hace cada domingo, ahora lo hace cada día prácticamente. Lo que hace es publicar una noticia que no es que no tenga nada que ver, porque en realidad sí se puede hacer siempre una relación. Si hay unos atentados, por ejemplo, los tiroteos de Estados Unidos, ella que
vive en Estados Unidos, lo hace casi siempre muy dirigido al público estadounidense, pero bueno, pues al fin y al cabo es algo que nos interesa también a todos, y tiene que ver con los tiroteos. Entonces habla de las armas, o te dice cómo ha sido eso a lo largo de la historia, o te publica un poema que tiene que ver con la venta de armas, con el uso de armas, o cómo el ser humano se siente más protegido al tener un arma, etcétera, etcétera. Te hace, digamos, que te hace pensar en otras cosas, te abre caminos nuevos, que te hace que tengas conversaciones diferentes, y eso es muy interesante. Los booktubers, que si tienen gente joven cerca, yo les recomiendo siempre que vean a los booktubers, han sido muy criticados por el mundo editorial porque dicen que no están capacitados para hacer crítica literaria, y yo coincido, no hacen crítica literaria, pero es que ellos no pretenden hacer crítica literaria. Lo que son unos chavos que leen, que no encuentran a su alrededor gente con quien compartir esos gustos de lectura, y lo que hacen es grabarse con una cámara en su casa, en su dormitorio, y hablan. Ahora mismo que todo tiene que ser como en 30 segundos, no me lo cuentes en más de un minuto porque nadie te va a hacer caso, la atención de la gente nada más es de un minuto. Pues estos chavos echan 15 minutos hablando de un libro, y sí, hay muchos vampiros, por supuesto, entre ellos, y hay muchas cosas que igual a los mayores no nos interesan tanto, pero de repente se echan unas joyas y dices, mira. Y lo que tienen es que no tienen filtro, es decir, ellos dicen lo que piensan, y eso es maravilloso, porque no, esto no me gustó nada. Se cuidan muchísimo de no desvelar nada de la historia para que uno no sepa todo absolutamente antes de leerlo, sino que realmente si quieres leerlo lo puedas leer. Y luego si ustedes leen esto que es en YouTube, el BookTube, es decir, es el YouTube de los libros, y son videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, y se fijan que debajo de cada video hay 700 comentarios, 700 chavos hablando de libros. Caray, pues no hemos hecho tan mal las cosas, ¿no? O igual sí hay que hacerles caso, porque pues, a lo mejor pasan mucho tiempo delante de la computadora, yo no digo que no, pero están hablando de libros, no está tan mal. Y se recomiendan, y últimamente se han convertido en los mayores promotores de lectura. ¿Qué pasa ahí? Que es verdad que no tienen criterio literario y digamos de profundidad para hacer una crítica o para hablar de un libro desde muchos puntos de vista que no sea la descripción. Se queda mucho en lo superficial, puede ser, son jóvenes, es gente de 15 a 20 y pocos años, entonces tampoco es que les vayamos a exigir saberlo todo. A mí lo que me parece ahí interesante es que puedan cualquier lector en su casa tener la iniciativa de grabarse con un celular. Ahora prácticamente todos tenemos celulares, no hace falta una tecnología, yo no sabría editarlos como hacen ellos porque no se me da, pero hay cosas muy sofisticadas, sí, pero hay cosas muy sencillas, y la idea es que tú puedas compartir gustos. Y entonces si de repente tienen a chavos que no saben cómo acercarse a libros, a lo mejor puede ser ver a gente de su misma edad, de sus mismos gustos, con sus mismos problemas, ¿no? Y acercarse, y a lo mejor les creen más que a Vargas Llosa escribiendo un libro. Puede ser. Pueden ser cosas que se puedan compartir en Twitter, por ejemplo. ¿Ustedes han leído, por ejemplo, La Odisea? No hace falta que se balconee nadie, no importa. Hay un chavo que se llama Pablo Maurete, que es argentino, ahora ha estado viviendo en Italia. Él puso en marcha hace 2 años, el 1 de enero, Dante 2018. Era una manera de compartir la lectura de la Divina Comedia. Todo el mundo dice que es buenísima, y pues bueno, pues vamos a compartir una lectura grupal. Y lo que vamos a hacer era que la Divina Comedia, que tiene 100 cantos, vamos a leer un canto por día, de tal manera que empezamos el 1 de enero, todo el mundo lee el primero, el 2 de enero lee el segundo, y así, y terminamos el 10 de abril. Y en este hashtag vamos a poder compartir lo que nos parece del canto de hoy, que puede ser me gustó, no me gustó, pero puede ser también, ¿se fijaron que la canción de los Rolling Stones dicen este personaje tiene que ver con el infierno de Dante? Entonces dices, o sea, hay cosas que yo de repente he oído 1000 veces una canción y no sabía que se referían con ese nombre, y tiene su porqué. Entonces te abre y te hace compartir una lectura que de otra manera nada más sería juntar letras, a lo mejor, porque la Odisea no es nada fácil, y tú dices, bueno, la estoy leyendo nada más porque todo el mundo dice que hay que leerla, pero te juro que me está dejando así como pasando de noche.
lo puedes compartir con otra gente, incluso puedes poner, hoy no entendí nada del canto de hoy, lo puedes poner, pero la idea es que haya gente que se pueda sentir como tú y que puedas tú hacer una comunidad con gente a la que le gusta lo que a ti te gusta. Entonces en internet hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, descubrí hace poco en Instagram, hay un señor, se llama Juan Luis García, que hace haikus con títulos de libros. Y entonces lo que hace es, ve su librero, agarra y empieza a hacer frases uniendo, los pone así de como lomos, uno encima de otro, y lo que hace es una frase a partir de los títulos de los libros. Un haiku es mucho más sofisticado, por supuesto, pero igual es una composición muy cortita, japonesa. Esto no tiene rima ni nada, pero lo llama haikus de estantería. Entonces, si ustedes tienen Instagram, y si no, échenle nada más una ojeada, lo que hace ahí es poner los libros y hace juegos muy simpáticos. ¿Sirve de algo? ¡Buah! Igual no, pero de alguna forma es también usar el libro como un objeto cotidiano y no como una tarea, como un castigo. No, a mí, por ejemplo, los ebooks me parecen fantásticos, pero no me gusta leer en ebook porque no me gusta leer en pantalla, o porque a lo mejor estoy todo el día leyendo en pantalla, entonces me gustaría que esto fuera más recreativo y entonces fuera, ¿no?, algo que yo pueda diferenciar del trabajo. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay otro grupo de chicas de Guadalajara que se llaman Libros Before Tipos, o sea que los libros están antes de los chavos, y el before lo ponen B4, y entonces esa es su cuenta, y lo que hacen es, que son chicas, todos son mujeres, y lo que hacen es promover la literatura hecha por mujeres. Y por ejemplo lanzan retos, ¿no? El Guadalupe Reyes, ellos lo llaman Guadalupe Reinas, y entonces lanzan un reto que es, por ejemplo, 10 títulos, y ponen, es que esta Navidad lee un libro escrito por alguien de tu ciudad. 2, lee un libro que alguien te recomiende. 3, lee un libro, y tú le vas poniendo como títulos a cada reto y decides a cuál entras o no. Es una manera de divertirse, de compartir, de usar las redes para algo que sea más allá de la broma, el chiste o el insulto y la pelea. Entonces creo que las redes están muy satanizadas, pero que hay cosas que interesan y que están bien. Una profesora de la Universidad de Chicago, de hecho no fue mérito de ella, fue mérito de 2 alumnos suyos, la profesora les pidió leer Hamlet, ¿no? Porque había que leer Hamlet en esa semana en la escuela, en el temario estaba, y entonces lo que hicieron fue los chavos lo que hicieron fue decir, ok, nadie va a leer Hamlet porque qué aburrido, y entonces ¿qué hacemos? Entonces dijeron, ok, vamos a plantear el siguiente reto, concurso, lo que sea, entre todos. Y lo que hicieron fue proponer al resto de sus compañeros escribir un resumen de Hamlet en un solo tuit, cuando Twitter tenía 140 caracteres. Entonces era un ejercicio muy interesante de síntesis, porque en 140 caracteres no puedes poner todo lo que pasa en Hamlet, pero ahí había una especie de reto en a ver en qué se fijaba cada alumno de la lectura. Hamlet es una lectura muy compleja, con muchos personajes y con muchas historias de las que se pueden deducir muchas interpretaciones. Entonces, a la hora de elegir tú un tuit de 140 caracteres, resumir una obra tan compleja en 140 caracteres, daba a entender en qué te estabas fijando, cuál era tu lectura de un libro como Hamlet. ¿Qué pasó? Que el día que llegó el momento de compartir esos tweets en clase, todos pudieron leer su tweet, porque un tweet se lee enseguida, entonces pudieron leer todo, y además todo el mundo quería como de, no, pues ahora presento 3 tweets, porque tengo 3 formas diferentes. La gente se entusiasmó con la lectura de Hamlet. Leyeron Hamlet de pe a pa, porque todos querían saber de qué trataba el tuit del de al lado, y reírse, o divertirse, o conversar. Es una manera. Hay un montón de fenómenos en las redes para compartir la lectura. Entonces yo lo que les propongo es aprovecharlos, puesto que estamos en eso, y contagiarnos unos a otros. Y si uno ha descubierto algo interesante, bueno, cuéntaselo al lado. No solamente le cuentes cómo ha subido el aguacate el día de hoy, sino que has descubierto otra manera de compartir la lectura. Así que yo les invito a que abran un libro, el día que quieran, el momento que quieran, pero que no solamente junten las letras, sino que se dejen despeinar.
Hagan como cuando abran una ventana en un día ventoso y se despeinen, se vuelvan a mirar en el espejo a ver si el nuevo peinado que les dejó ese vendaval les gusta. Porque en una de esas pues se convierten en una persona diferente en el espejo, pero resulta que la nueva versión de ustedes también está padre. Eso es lo que debería hacerles un libro, despeinarles, arañarles, dejarles de otra manera, aunque luego vuelvan a su forma original. Pero hay algo en ustedes que va a quedar. Mi invitación es a que disfruten la lectura y sobre todo la compartan, que aunque sea un acto individual, lo puedan también compartir con la gente que está a su alrededor y que les interesa, que disfruten y gocen de eso. Agradecerles muchísimo y tenemos ahora tiempo para preguntas con la maravillosa noticia de que a 5 personas que hagan preguntas, tenemos 5 fundereleles de regalo para todos aquellos que no puedan o no quieran comprarlo. Yo voy a estar acá un ratito, pero si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir... que tenemos las preguntas. Perfecto, pues mira, Salsa ya lo hizo por ustedes o por mí, hizo la tarea.